y murió por nosotros. Y más sin embargo, nosotros como hijos de Dios que llevamos quizás poco tiempo o algunos que llevan muchos, aún no saben qué rey hay en la vida de ellos, ni en la vida de uno, ¿cierto? Que uno muchas veces quiere un rey que le dé a uno de todo, pero sabemos que no es así. Sabemos que ese rey también quiere que nosotros devenguemos, que nosotros hagamos ver ese rey que en algún momento pasó por esas calles, pasó por la tierra, hablando de la palabra que Dios en algún momento le puso a él para que lo hiciera. Entonces es una pregunta, mis hermanos, en esta mañana. ¿Qué rey está esperando usted? ¿Qué rey estoy esperando yo? ¿Cierto? Esperamos que en esta semana, aunque nosotros no optamos por eso, porque para nosotros las semanas todos los días son santas, todos los días. Nosotros siempre tenemos eso presente, que nosotros debemos de vivir en santidad siempre. Pero sabemos que estamos en un mundo donde Semana Santa es una sola semana y en esa semana no se hace nada, ¿cierto? Nada malo. Pero sabemos que nosotros en todo tiempo estamos ahí perseverando y luchando contra las artimañas del enemigo, quizás hasta con nuestra propia carne. Entonces, esa es la pregunta que les quiero dejar iniciando esta predicación. ¿Qué rey está esperando usted en su vida, en su familia y en todo lo que usted hace? Porque ese rey no solamente se ve reflejado acá en la congregación, sino en la calle, para que aquellos que están perdidos en este momento puedan ver ese rey, quieran tener ese rey, y usted y yo en algún momento aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y qué, amén, único y suficiente Salvador. Bueno, entonces vamos a ver unas características muy importantes de esta entrada triunfal. Vemos nosotros que en la Biblia nos presentan a nuestro Señor Jesucristo montado en ese pollino, entrando por un camino, todo el mundo extendía aquellos velos blancos, aquellos ramos. También vemos en las películas, perdón, que nos lo muestran de varias formas, entrando triunfalmente allí a este lugar, ¿cierto? Entonces vamos a ver esas características, porque nosotros, nuevamente repito, como congregación solamente tenemos lo que nos muestran, perdón, lo que nos muestran en los videos, ¿cierto? O quizás nos muestran en la Biblia, solamente miramos como eso, no, es que él entró, él llegó allí, se montó sobre un pollino, le dieron la bienvenida, pero no más, nos detenemos solamente con lo que vemos, o no, quizás no indagamos más de lo que quizás deberíamos hacer, ¿cierto? Entonces vamos a ver 5 características de ese Jesús que entró triunfalmente allí sobre ese pollino. Amén. Entonces vamos a ver la primera. La primera vemos que es la característica primera que tuvo Jesús allí es que Él es Dios, ¿cierto? Vemos que, porque era Dios, lo vemos en el versículo del 1 al 2 y se lo voy a leer. Y dice así, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino, con ella desatadla y traédmelos. ¿Cierto? Entonces vemos por qué Él es Dios, porque vemos que Él dio una orden a los discípulos, porque Él ya sabía que iba a acontecer, ¿cierto? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo en medio de esto fue un hombre muy humilde. Miremos que Él entró sobre un pollino, sobre un animalito. Vemos que si hubiera sido otro rey, ¿cómo hubiera entrado él? ¿Cierto? En un corcel, en una carroza. Mejor dicho, no es que le hubieran hecho una pompa exuberante a él, pero vemos que él es un rey humilde. Y esto era lo que Dios tenía destinado para ese momento. Que él entrara con su humildad, que él entrara lleno de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia por usted y por mí. Y vemos que él así ha entrado en sus vidas, en la vida mía, ¿cierto? Vemos que a pesar de que en algún momento nosotros no conocíamos de Dios, nosotros no sabíamos, no conocíamos nada de este hombre que entró por allí, por aquellas calles. Entonces vemos que Él constantemente está entrando en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no alcanzamos a percibir eso. Muchas veces no alcanzamos a entender esa magnitud de lo que Él quiere en nuestras vidas, ¿cierto? Que muchas veces entendemos solamente que, no, Jesús está ahí, pero no pasa nada. No, no es eso. Debemos de entender que Él murió en la cruz por usted y por mí. Debemos de entender que Él cada día está entrando triunfalmente a su vida y a mi vida, haciendo maravillas, haciendo prodigios,
haciendo muchas cosas que quizás usted y yo no entendíamos en el momento o no hemos entendido, porque sabemos que con el Señor todo es un proceso y sabemos que el Señor actúa cuando usted menos piensa. Quizás usted en ese momento lleva rogándole al Señor por alguna petición, lleva tiempos o quizás años, pero esperemos que aquí dice su palabra que Él va a entrar triunfalmente por esa petición, va a entrar triunfalmente por su vida, para que usted lo pueda reconocer en todos sus caminos y pueda enderezar Él, como dice su palabra, sus veredas. Amén. Entonces vemos que esto es una característica muy importante, ¿cierto? Porque miremos que también allí se cumple algo, una ordenanza que le dijo a los discípulos, id, ¿cierto? Que fuera, no es algo opcional, no es algo que nosotros queramos hacer porque lo queramos hacer, no, es algo que le está imponiendo, id, nos está diciendo que vayamos, ¿cierto? Entonces vemos que es algo aquí muy, muy maravilloso, muy tremendo, porque él les dijo, id por esa asna y ese pollino, ¿cierto? Entonces es algo que él impuso para que ellos hicieran. Pero vemos también que cuando ellos fueron, los animalitos inmediato hicieron caso, porque tengo entendido y estuve como indagando un poco de que este pollino, este animalito, es algo rebelde, es algo como maluquito de domar. Entonces vemos que cuando el Señor habla, cuando el Señor da una orden, miremos que hasta los animales obedecen. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer? Si lo hace un animal, ¿cierto? Lo hace un animal, ahora nosotros, ¿cómo no vamos a obedecer? Y nosotros muchas veces somos como este pollino, rebeldes, no queremos nada con el Señor, porque nos vino una tribulación y, no, es que el Señor no existe o el Señor yo no lo veo. Porque si yo vengo a la iglesia, yo soy ujier, soy anciano, soy ministro de alabanza, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si el Señor está conmigo. Sí, pero es que miremos que su palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, que confiemos que Él qué. Amén. Amén. Entonces vemos que muchas veces nuestros comportamientos son como este pobre animal, rebelde, no queremos nada, no nos dejamos atraer por el Señor, no queremos muchas veces pasar por estas pruebas, no queremos pasar por estos molinos, porque a veces necesitamos ser pasados por el molino para poder componer nuestro camino, porque quizás en algún momento estamos desviados de los propósitos del Señor, ¿cierto? Entonces vemos que es algo muy maravilloso. Cuando Jesús ordena, hay que cumplir, mis hermanos. Esta iglesia en este momento se está caracterizando por esto, porque el Señor está hablando, salgamos a evangelizar y eso es lo que se está haciendo, ¿cierto? Enseñemos la palabra del Señor y eso es lo que se está haciendo. Entonces es muy bueno cuando nosotros como hijos de Dios recibimos órdenes y las acatamos, porque qué más nosotros como padres terrenales cuando nuestros hijos, nosotros les decimos algo y nos obedecen, uno se siente muy satisfecho, ¿cierto? Ahora cuánto más el Señor no se sentirá feliz con usted y conmigo cuando Él nos dice que salgamos, cuando hagamos esto, que hagamos lo otro, en su nombre, ¿cierto? Entonces tengamos muy presente esta primera parte, mis hermanos. Sabemos que Él es Dios y cuando Él abre su boca hay que obedecer de inmediato. Por más que nos duela, por más que no queramos, hay que hacerlo. Que miremos también qué pasó con Jonás. No quiso hacer caso, se lo tragó un pez y llegó al lugar donde tenía que llegar, donde el Señor lo había enviado. Entonces es muy triste que quizás nosotros por nuestra desobediencia o por no acatar esas órdenes lleguemos a un extremo tal que el Señor nos tenga que pasar por fuego, nos tenga que refinar para que nosotros podamos entender, ¿cierto? Entonces esta es la primera característica, que Él es Dios. Amén. Entonces vamos con la segunda, que es, Él es el dueño de todo, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos creemos dueños de todo? Ah, es que esa moto, no, la compré yo, ¿cierto? ¿Pero quién te proveyó para comprar esa moto? ¿Quién? El Señor, ¿cierto? Y nosotros muchas veces a boca llena decimos que no, es que esto es de nosotros, no, primero es el Señor, el Señor me lo dio, el Señor me lo regaló. Sí, es que nosotros somos mayordomos, obviamente somos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado y nos seguirá dando, porque Él en su infinita misericordia, en su amor, nos va a seguir dando muchas cosas, ¿cierto? Pero es muy bueno cuando entendemos que Él es el dueño de nosotros, de nuestra vida, cuando es el dueño de nuestro cuerpo, el dueño de nuestros labios, de todo. Y nosotros muchas veces somos muy necios y volvemos al primer punto, somos como ese pollino, que endurecemos nuestro corazón, que endurecemos nuestra mente, que endurecemos nuestra alma y nos creemos dueños absolutos de todo, ¿cierto? O cuántas veces no hemos hecho sentir mal a un hermano de la iglesia, no compartiendo de las cosas que el Señor
no nos quiere compartir, ¿cierto? O cuántas veces, peor aún, somos egoístas con la palabra de Dios, ¿cierto? Porque esto le pertenecía a Él. Estas sagradas escrituras le pertenecen a Él. Y nosotros muchas veces, en medio de tanto conocimiento que tenemos, no somos capaces de ir a dar, así sea una tilde de esta palabra, a las personas en la calle, ¿cierto? Entonces vemos que eso también es egoísmo. No solamente en las cosas materiales, en las cosas espirituales, sí que más hay egoísmo en el pueblo cristiano. Porque muchas veces solamente estamos en zona de confort, ¿no? Yo una vez en la Biblia de pasta a pasta y por mí que se jodan los de la calle, ¿cierto? Y no puede ser así, mis hermanos. No puede ser así. Entre nosotros más conocimiento adquiramos, tenemos que salir a compartirlo a la calle, porque su palabra dice que por gracia que somos salvos y por lo que gracia recibo. Amén. Entonces, ¿por qué somos tan egoístas muchas veces con las cosas del Señor, cierto? Si sabemos que todo le pertenece a Él. Y qué más bonito en esta vida es nosotros poder compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Y vemos también aquí, llegando a la historia en la que estábamos, vemos también que es que a Él le pertenece todo. Vamos al versículo 3 y vamos a leerlo. Voy a leer en favor de ustedes. Dice, si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Entonces miremos, el Señor lo necesita, ¿cierto? Miremos que Él es el dueño de todo. Miremos que acá Jesús les decía a sus discípulos, no díganle nada que el Señor lo necesita. Y la gente ya tenía conciencia y sabía quién era el Señor, ¿cierto? Sabía que era ese Dios, que es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud y de todo lo que existe en esta tierra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negar una ayuda espiritual o una ayuda económica, ¿cierto? Nosotros muchas veces creemos que porque ayudamos abundantemente en cuestión económica lo es todo, ¿no? ¿Cuántas veces o muchas veces la persona solamente necesita que usted abra su oído, abra su corazón a esa persona y con eso esta persona hasta se puede liberar, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces creemos eso, no, venga, llenémosle la nevera y ya. No, muchas veces la gente no necesita solamente comida, la gente también necesita ser escuchada. Y eso es un verdadero evangelismo, escuchar al otro, compadecerse del otro, ¿cierto? Es un evangelismo integral. Cuando nosotros somos integrales, el Señor va procediendo lentamente y va poniendo la comida, va poniendo las otras cosas que son añadidura, como dice la Escritura, ¿cierto? Entonces démosle muchas gracias a Dios por eso, porque Él es el dueño de todo y reconozcamos. Eso es lo principal. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el dueño de todo, Él va a hacer cosas maravillosas en su vida y en mi vida. Pero si nosotros seguimos con ese egoísmo, mis hermanos, créame que el Señor no va a hacer nada. El Señor, antes, por lo contrario, te va a mostrar que Él es el que todo lo puede. Amén. Y es muy triste, hermanos, porque yo creo que hasta en el pueblo cristiano debe haber personas que, qué pena, pues, vulgarmente, como se dice, se levantan como animales. No son capaces ni de darle gracias al Señor, ¿cierto? Por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en la vida y por todo lo que le pertenece a Él. Porque no es nada más bonito que usted pueda abrir sus ojos y mirar al lado a su esposa, a sus hijos, todo lo que usted tiene en su casa, salir a su trabajo con una sonrisa, bendecir a las personas que están al lado suyo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes somos nosotros, mis hermanos, para creernos los dueños de las cosas? Nadie. Nosotros no somos nadie, amén. Entonces vamos a Colosenses 16, el capítulo 1, el verso 16. Vamos a leer algo referente a esto que estamos hablando. Colosenses 1, versículo 16. Allá lo proyectaron, ¿cierto? Vamos a leerlo entonces. Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. ¿Qué más respuesta que esa, cierto? Entonces miremos, mis hermanos, miremos todo lo que nos dice Pablo a través de Colosenses, que todo le pertenece a él, los cielos, los tronos, todo, es que, mejor dicho, todo lo que usted vea, eso es del Señor, no hay nada suyo. Simplemente qué es lo que tenemos nosotros, regalos que Él nos da a nosotros para nosotros administrarlos y saberlos administrar. Porque muchas veces somos de esos malos administradores,
que el Señor nos da cositas y no las sabemos administrar. Entonces, por lo contrario, queremos desbocados, gastarnos todo, presumir todo y no le damos la gloria primeramente a nuestro Dios. Amén. Entonces vamos con la tercera característica. Él espera obediencia. Entonces vemos que esa característica es muy, muy confrontante. Que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, nos ha faltado eso, obediencia. Nosotros muchas veces no obedecemos a Dios. Muchas veces hacemos las cosas voluntariamente a nuestro amaño. Nosotros muchas veces no queremos oír, no queremos obedecer la palabra de Dios. A dificultad que da, ¿cierto? Y más cuando quizás personas que apenas están en los caminos de Dios es difícil. Y más aún nosotros que ya conocemos, aún peor. Porque el enemigo ataca más y muchas veces nosotros obedecemos a nuestro amaño. Y muchas veces cogemos la palabra de Dios también al amaño de nosotros y solamente leemos lo que conviene, ¿cierto? Cuando vemos que algo que nos confronta, no, eso no es para mí, eso es para el hermano que está en pecado, ¿cierto? Eso pasa, no es que eso pasa, eso es real, eso es real. En el pueblo cristiano pasa eso. No, es que esa palabra que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, ahí no todo el mundo alza las manos, ahí sí es cierto. Pero cuando es algo confrontante, agachamos la cabeza y guardamos silencio. Entonces vemos que obedecer es difícil, obedecer es un poco difícil, ¿cierto? Entonces vamos al versículo 6 de Mateo. Voy a leer en favor de ustedes, dice así: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Entonces mire, vea, ¿cierto? Este se liga mucho con lo que estamos ahorita leyendo, que dice: id a la aldea que está frente a vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y tráenmelo. Entonces miremos que se liga mucho con los primeros versículos, ¿cierto? Y vemos que acá que le dijo Jesús a los discípulos, que fueron e hicieron como Jesús les mandó. Entonces ellos, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer la palabra de Dios? Y miremos que es algo muy bonito cuando nosotros obedecemos, vamos a ver bendición, ¿cierto? No lo veamos por lo económico, veámoslo por lo espiritual. Porque pues de lo que yo llevo acá en la iglesia y yo en lo que estoy estudiando en el seminario con el pastor, uno ha entendido muchas cosas, ¿cierto? Uno cree que la bendición es uno tener un carro, una moto, una empresa, tantas cosas de la tierra. Lo es, sí, lo es. Porque son cosas que el Señor le suple a usted para glorificar el nombre de, ¿cierto? Pero no lo es todo, ¿cierto? Para mí, a modo personal, yo considero que la mayor bendición es conocer la palabra de Dios y obedecerla. Porque miremos que hoy el Señor nos está hablando de eso, de obedecer, ¿cierto? Entonces yo creo que no hay nada más bonito que eso. Uno saber que el Señor le está hablando a uno a través de la palabra y que uno la obedece. Y yo creo que aquí a todos nos ha pasado. Todos nos hemos apropiado la palabra y valga la redundancia, ¿qué ha pasado en nuestras vidas? A usted le ha regalado una empresa al Señor, a usted le ha regalado un buen empleo el Señor, a usted le ha regalado un medio de transporte el Señor, usted no se acuesta sin comerse un bocado de comida, ¿cierto? Entonces miremos que son infinidades de cosas. Y yo creo que ustedes ya han visto, y qué pena ser tan reiterativo, pero yo tengo un versículo rema y es: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque yo creo que todas las añadiduras usted las ha tenido, no todas, ¿cierto? Ha estado luchando por ellas. Y tengamos presente que el Señor tiene algo, que si Él a usted no le da una cosa es por algo, ¿cierto? Él en ningún momento le dará a usted cosas quizás para que sea parte de la presencia de Él. Y yo al Señor le pido mucho: Señor, si usted a mí no me va a dar mucha plata, usted sabe por qué lo hace. Quizás mi corazón se va a dañar y me va a alejar de usted, déjeme como estoy. Así me toca ir a vender boná y lo que sea, pero que yo siempre permanezca fiel al Señor. No, mis hermanos, amén, ¿cierto? Sí, así es. O de pronto quizás yo con la plata me voy a desviar y voy a conseguir otra mujer que no sea mi esposa. Mejor me quedo con el pedacito de carnecita que me regaló, ¿cierto? Sí. Entonces es algo muy maravilloso cuando vemos eso en el Señor y cuando Él pone ese sentir, porque ese es el sentir que Él solamente lo pone a través del Espíritu Santo, que es la obediencia, ¿cierto?
Cuando tenemos ese sentir, ese deseo de obedecer al Señor, Él va colocando todas estas cositas en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos para la cuarta característica de estos versículos. Él recibía adoración, ¿cierto? Sabemos y miremos que cuando Él entraba triunfalmente allí por aquella calle, todo el mundo cantaba, ¿cierto? Todo el mundo gritaba, todo el mundo exaltaba el nombre de Jesús. Entonces los invito, mis hermanos, para que adoremos a Dios. Sabemos que la adoración no solamente es cantar, la oración que es también obedecer, dar buen testimonio, predicar la palabra de Dios, ser sujetos a lo que el Señor quiere con su vida, con mi vida. Entonces, que esta adoración sea racional, ¿cierto? Porque eso es lo que muchas veces el pueblo cristiano perece, de ese conocimiento de que solamente adorar es venir a cantar al púlpito, los que cantan y los que estamos de espectadores también cantar, alzar las manos, arrodillarnos y ya. No, la verdadera oración es esa, en espíritu y en verdad, ¿cierto? Esa es la verdadera oración, la que el Señor quiere de usted y de mí en esta mañana, que lo haremos con todo lo que nosotros somos, con nuestros bienes, con nuestra familia, con todo lo vamos a adorar nosotros, ¿cierto? A eso somos llamados nosotros como hijos de Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, porque su palabra dice que eso es lo que Él necesita, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, quitémonos, hermanos, ese estigma de la cabeza que solamente es venir a cantar o escuchar alabanza en nuestra casa, estamos adorando. Sí, lo hacemos, que el Señor también colocó todos estos medios para que nosotros entremos en intimidad con Él, pero adorémoslo en espíritu y en verdad, que es lo que Él quiere y lo que dice su palabra, no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Vamos para la quinta característica, perdón. Nos dice acá la quinta característica, que dice que que Jesús tenía un carácter puro, ¿cierto? Vemos que en nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra, tuvo un carácter, y ese carácter lo definió por muchas cosas. Miremos que tuvo ese carácter tan grande que dio la vida por usted y por mí, ¿cierto? Y vemos que antes de que pasara todo esto de lo de la entrada triunfal, vemos que esto ya se venía a venir, ¿cierto? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el profeta Zacarías, en el capítulo 9, en el verso 9, él dijo esta profecía. Dijo acá en el capítulo 13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, no, perdón, no. Está en el capítulo 5, ¿cierto? En el capítulo 5. Dice, todo esto, en el capítulo 4 y 5, dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decidle a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces vemos que esto ya estaba profetizado, ¿cierto? Vemos que esto ya Zacarías lo había confirmado años atrás, ¿cierto? Entonces vemos que es algo muy tremendo porque el carácter del Señor no cambia. Por más que pasen los años, por más que pasen los tiempos, ese carácter que Jesús tenía en ese tiempo sigue vigente. Que sabemos que Él a través de su Santo Espíritu nos ha dejado muchas cosas para que nosotros podamos vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Porque Él quiere que nosotros lleguemos a la medida de ese varón perfecto, ¿cierto? Entonces vemos también, yo vi algo muy, muy particular acá en esta enseñanza, fue que en la entrada triunfal veíamos que había muchas personas que extendían los mantos blancos, ¿cierto? Por acá yo consulté algo que me llamó mucho la atención de esos mantos blancos. Eso decía que en ese tiempo se simbolizaba un sometimiento a él como rey. Entonces vemos que me imagino yo que cuando Jesús entraba, cuando ponían esos velos blancos, simbolizaba eso, que Él era el rey, que venía el Mesías, ¿cierto? Entonces vemos que en nuestras vidas muchas veces hacemos eso, extendemos nuestras vidas a cosas inmundas, ¿cierto? Estamos extendiendo esos mantos blancos a cosas que no deben de ser. Entonces vemos que el Señor acá
a través de esa consulta nos invita a eso también, a que nosotros extendamos nuestra vida a ese Rey que sigue entrando y seguirá entrando triunfal por cada vida acá presente. Entonces, que esos mantos blancos no se conviertan en mantos inmundos, porque sabemos que la palabra de Dios también dice que Él no quiere cosa manchada o inmunda, ¿cierto que no? Entonces, pidámosle mucho al Señor de esto, que nuestras vidas sean una adoración, que nuestras vidas sean completas para nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos también acá, ya en lo último, en estas características, vemos que el carácter del Señor tenía un propósito. Vemos que todo esto que aconteció de esta entrada triunfal era con un propósito, ¿cierto? Era de que conocieran ese Salvador que venía a morir en la cruz por nuestras vidas, por aquellas personas también de aquellos tiempos, ¿cierto? Vemos también sus obras, que fueron unas obras que fueron maravillosas, unas obras que el Señor hizo para mostrar el poder que Dios le había dado para salvar aquellas almas que en ese tiempo y en este tiempo se están perdiendo, ¿cierto? Y vemos que también fue una característica salvadora, porque Él murió, y reitero, murió por usted y por mí en la cruz y nos ha salvado. ¿Quién de aquí somos salvos? Por fe, somos todos salvos, ¿cierto? Estamos en esa lucha, que es una lucha constante, que todos queremos llegar a esas moradas celestiales para vivir al lado de nuestro Rey, para la vida eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, hasta acá ha llegado esta reflexión. Yo lo tomo como reflexión porque sabemos que todo lo que es del Señor es reflectivo, ¿cierto? Es de reflexión y nosotros tenemos que reflexionar en su palabra. Espero, amigo y hermano, que el Señor le haya hablado a usted y a mí, porque en el momento en que yo preparaba esta enseñanza, el Señor me hablaba y yo, Señor, usted es maravilloso. Uno solamente muchas veces ve en películas o solamente pasa sus ojos por encima de la Biblia, pero la verdad uno se está perdiendo un tesoro muy grande. Los invito, mis hermanos, a que no solamente nos quedemos con lo que escuchamos acá. En algún momento usted quiere en su casa abrir la Biblia y indagar y hondar, porque eso es hondar en la palabra, escudriñar. Si usted quiere escudriñar, hágalo, mi hermano. No se quede solamente con lo que el pastor o en el momento yo le estoy diciendo, no. Abramos la Biblia, escudriñemos, miremos que esto es un tesoro muy grande que el Señor ha dejado. Yo no me explico, y qué pena con ustedes, cuál es el miedo de que abramos la palabra de Dios. No hay miedo. Si esto es una palabra de libertad, no, esto es una palabra que quita la cautividad. O usted no fue cautivo en algún momento, lo fue, pero ya usted que es libre. Entonces no tengamos miedo, mis hermanos. Vamos a abrir la escritura, vamos a mirar, vamos a desmenuzarla, vamos a gozarnos, a disfrutar cada tilde, cada jota de esta palabra. Si no entendemos, consultemos. Ahí está nuestro pastor, que él también nos ayuda, que próximamente va a ser un teólogo. Entonces aprovechemos los recursos, mis hermanos, porque hay mucho país que en ese momento no lo puede hacer. En ese momento, cuántas personas están escondidas leyendo la palabra porque los van a matar, porque les van a hacer algo, y nosotros que en este país tenemos libertad de culto no lo hacemos. Los invito, mis hermanos, los exhorto para que la palabra de Dios corra en su vida y en mi vida como fuente de agua viva. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Le damos gracias a Dios por nuestros amigos y hermanos de Facebook y de YouTube. Los bendecimos enormemente y que esperamos también que esta palabra haya llegado a la vida de ellos, así como acá en la vida de los presentes. Amén. Entonces voy a invitarlos para que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que seguirá entrando en nuestras vidas por siempre y por la eternidad. Amén. Entonces vamos a orar. Voy a invitarle para que cierre sus ojos unos minutos y entremos en intimidad y abramos nuestro corazón a nuestro Dios. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos has mostrado que eres ese Dios que entró triunfante allí por aquellos caminos, por aquellas calles, por aquellos pueblos, oh Dios, para dar testimonio, para dar fe de que eres ese Dios que no se cansa de hacer lo bueno, oh Dios. Gracias, Padre, porque en esta mañana todos nuestros hermanos quieren abrir ese corazón para que seas tú
entrando triunfantemente a la vida de cada uno de ellos, oh Dios. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque no nos cansamos de obedecer, no nos cansamos de adorarte, no nos cansamos de reconocer tu poder, tu autoridad en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, oh Dios, a ser esos buenos mayordomos de todas las cosas que te pertenecen a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a reconocerte, Señor, de que sin ti no somos nada, Señor. De pronto, por más bienes que tengamos o cosas materiales, Señor, muchas veces creemos que eso es todo, pero así no es, Señor. Sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Ayúdanos a vivir siempre triunfantes en todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que digamos, oh Padre. Ayúdanos a permanecer fieles contigo, Señor, no importando la prueba, no importando la necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, haz que esta palabra haya llegado a aquel corazón, Señor, que en este momento no sabe qué rey tiene. A ese corazón, oh Dios, que todavía hay dureza, que todavía hay rencor, que todavía, Señor, hay orgullo, hay altivez. Que seas tú, Señor, abriendo ese corazón y entrando allí triunfante, para que seas tú quitando todas estas pequeñas zorrillas, oh Dios, que muchas veces, Señor, hemos dejado permear en nuestras vidas como pueblo cristiano. También entrego, Señor, esta congregación, oh Dios, para que se abra ese camino y entres tú, Señor, y que sigas siendo el centro de las familias de esta iglesia, oh Dios. También coloco la vida, Señor, de los que somos líderes, de nuestro pastor, de todos los que componemos este cuerpo de iglesia que te pertenece a ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en esta mañana, oh Dios, has inclinado tu oído, nos has escuchado, Señor, y has cogido, Señor, todos estos pecados, como dice la Escritura, los has llevado al fondo de la mar, y nunca más te acordarás de ellos, Señor. Sigue colocando en nuestras vidas, en nuestros corazones, ese espíritu de mansedumbre, ese espíritu de humildad, oh Dios, para que te podamos reconocer, Señor, en todo lo que hacemos, oh Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder escuchar, de poder digerir, de poder llevar, Señor, tu palabra a nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Dios me los bendiga.